conclusión, respecto al tratamiento con el eculizumab, podemos decir que a largo plazo existe una reducción del 86% de la hemólisis, esto medida por los niveles de deshidrogenasa láctica, que existe una reducción del 92% de los eventos trombóticos, que existe una reducción del 94% de los eventos trombóticos en pacientes aún que recibían anticoagulantes, que existe mejoría en la función renal en el 93% de los pacientes y que existe obviamente mejoría en la supervivencia de pacientes equiparándola con sujetos de la misma edad y sexo, como pueden verse en estas dos gráficas que ya los había mencionado antes y que se refiere pues esto a la sobrevida a largo plazo de pacientes tratados con eculizumab. Quiero comentarles, esta es mi experiencia personal, yo solo hago práctica privada y en estos 14 años he podido identificar a 10 pacientes con clona HPN, o sea, no, debo decirlo, es clona HPN, y estos 10 están distribuidos de esta manera: 6 de ellos con anemia plástica. La edad media es de 39.4 años, con rangos que van desde 26 hasta 69. Uno de ellos con síndrome mielodisplásico, 3 con hemólisis y ninguno, en los que yo he visto, ninguno con trombosis. El tamaño promedio de la clona es de 49% y pueden ir desde 0.92, el que menos he identificado, hasta 93%, y los hemolíticos, todos ellos son de más del 50%. Bueno, aquí algunos que se nos han ido, 2 defunciones, uno de ellos con hemólisis, una paciente que nunca pudo iniciar el tratamiento, estábamos a días de poderlo iniciar y nunca lo pudo iniciar, hizo una crisis trombótica y un sangrado y se murió. Y un paciente debo mencionarlo, un paciente fue sometido a trasplante, es uno de ellos, de hecho este paciente es del doctor Tony Flores, que es un paciente con hemólisis y que además tenía anemia aplásica severa. Les muestro aquí la evolución de mi única paciente directamente tratada con eculizumab. Vean ustedes cómo cuando iniciamos tratamiento tenía niveles de deshidrogenasa láctica por cerca de los 6,000 unidades por litro, y desde entonces, que es 2012 cuando empezamos el tratamiento, hasta la actualidad, aunque aquí dice 2016, créanme que la curva sigue igual hasta el 2018 y prácticamente se mantiene en niveles normales de deshidrogenasa láctica, con lo cual inferimos pues que ha sido eficaz el tratamiento para evitar la hemólisis intravascular. Por último, y ya para terminar, ¿cuáles son el grupo de pacientes que deben ser candidatos a ser estudiados para investigar clona HPN? Todo aquel paciente que tenga hemoglobinuria, los pacientes que tengan anemia hemolítica adquirida CUMS negativo, que no tengan datos de microangiopatía, por ejemplo esquistocitos, todos los pacientes que tengan trombosis venosa en localizaciones inusuales, por ejemplo los pacientes con síndrome de Budd-Chiari, con trombosis de la vena mesentérica. Para fines prácticos, todo paciente con trombosis abdominal debería ser evaluado para investigar clona HPN. Y principalmente si cursan con hemólisis, y las guías alemanas dicen que aunque no tengan evidencia de hemólisis deberían ser investigados. Todo paciente con disfagia intermitente, dolor abdominal de etiología no aclarada con evidencia de hemólisis, es decir, 1.5 veces más de DHL. Todos los pacientes con aplasia medular deben ser investigados al diagnóstico y después anualmente. Los pacientes con síndrome mielodisplásico hipoplásico y aquellas citopenias idiopáticas o de significado incierto también deben ser evaluadas. Por último, ya casi para terminar, recordar que todo paciente que vaya a ser sometido a terapia con el anticuerpo monoclonal debe ser vacunado contra meningococo por el riesgo. Acuérdense que vamos a bloquear la fase terminal del complemento, entonces el riesgo de infecciones meningocócicas es alta, entonces de manera electiva debería vacunarse estos pacientes 2 semanas antes de iniciar la terapia. ¿Qué hay de situaciones especiales? Por ejemplo, en el embarazo existe un par de artículos, ambos por el doctor Kelly,
donde se ha demostrado que la utilidad del anticuerpo monoclonal es seguro y es eficaz en pacientes embarazadas. ¿Y qué hay respecto a procedimientos invasivos? Por ejemplo, una cirugía. Cuando son cirugías selectivas deberían programarse después de la aplicación del eculizumab. Sabemos que existen casos de respuesta subóptima al eculizumab y en estos casos se recomienda o adelantar un poco la fecha de aplicación de la siguiente dosis, o incluso pudiera aumentarse la dosis para que siga siendo cada 14 días. En vez de 900 nos podemos ir a 1200 miligramos. Ahora, ¿qué hay respecto al trasplante? Existe algo de controversia en la utilización de suspensión de eculizumab debido a que puede interferir con el trasplante mieloablativo, pero sí que hay algunos reportes donde se ha utilizado el trasplante después de haber iniciado con eculizumab. Y en Guadalajara les comento también del doctor Tony Flores, es este paciente que les comenté, que él utilizó eculizumab pretransplante en un paciente con HPN y falla medular. Creo que ya son las últimas diapositivas. Edades extremas, ancianos y niños, donde existe evidencia de que es igualmente útil la utilización del anticuerpo. Y ahora sí ya van las últimas diapositivas. Creí conveniente mostrarles qué hay de la experiencia mexicana registrada respecto a este tema, y estos son los artículos que pude encontrar. Y están, o al menos los que encontré son del 99 a la fecha. Ya lo mencioné anteriormente, 97 primero, el del doctor Renan Góngora, después en 1999 del grupo del doctor Ruiz Argüelles, del grupo del doctor Vela, donde está el estudio ultraestructural de las plaquetas de pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna, frecuencia de hemoglobinuria paroxística nocturna en pacientes mexicanos con anemia plásica tratados con andrógenos. Esta fue en el 2008. En el 2014 se publicó esta también por el grupo del doctor Ruiz Argüelles, donde se analiza la experiencia en los últimos 30 años en un solo centro de pacientes con HPN. Encontraron 31 pacientes, donde solamente encuentran 13% de la variedad hemolítica. En 2015 está la publicación del Consenso Mexicano para el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna. En este mismo año, la doctora Marta Alvarado reporta la experiencia del tratamiento con HPN en el ISSSTE en el 20 de noviembre. En este artículo del grupo del doctor López Karpovich, donde se estudia la anticoagulación y efectos procoagulantes en los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna, y creo que este es el más reciente que encontré, que es la experiencia en trasplante, dice es del grupo del doctor Gómez Almaguer, donde se revisan 6 pacientes trasplantados. Ahora sí es la última. Muchas gracias por su atención. Esta diapositiva va desde el doctor Crosby hasta el doctor Peter Hillman con la evolución del estudio del HPN. Muchas gracias. Bien, voy a platicarles un poco acerca de esta nueva entidad. Espero que a lo largo de la plática y cuando termine de hacer una explicación, quede un concepto que no está claro si son enfermedades o no. Y espero convencerlos, porque de verdad no existe una información lo suficientemente sólida para decir que estas patologías, que ahorita voy a mencionarles, son realmente entidades normales o bien son entidades asociadas con el envejecimiento. Esta es una diapositiva ya antigua, en la cual nos muestra en este estudio del 2004 cómo la curva de cómo se va presentando la frecuencia de anemia en hombres y mujeres, y ustedes pueden ver de manera muy clara que a lo largo de estos cortes de edad, las mujeres están más anémicas que los hombres, y de repente alrededor de los 50 años se empareja la frecuencia y después los hombres empezamos a tener más anemia que las mujeres.
Esto es muy lógico porque la mujer en edad reproductiva es la principal causa de anemia, es la deficiencia de hierro. Y mientras que en el hombre, pues solo que tenga problemas hemorroidales o pérdidas sanguíneas por el tubo digestivo, pues entonces podrá tener deficiencia de hierro. Es entonces que este estudio, el inmediato anterior, nos muestra que en el 34% de las personas estudiadas aquí se encontró que no se hizo o no se pudo identificar ninguna causa que pudiera explicar la anemia en este grupo de individuos, y se encontró que el 11% eran hombres y el 10% eran mujeres que tenían anemias en las cuales se hicieron todos los esfuerzos diagnósticos sin poder llegar a un punto en particular de la etiología. Siguiendo lo mismo, aquí lo que quiero mostrar nada más a ustedes de manera muy breve es en diferentes estudios, los cuales están aquí en este lado de la transparencia de la imagen, cuál es la prevalencia en diferentes situaciones. Estos son ciudadanos estadounidenses que viven en sus casas, en donde la prevalencia es del 10.6 y 11%. Esto es en sitios, ¿cómo se llama?, asilos, en donde la frecuencia es extraordinariamente más alta, el 24%. Esto quiere decir que buen número de los asilos, no solo en los Estados Unidos, sino en la mayoría de las partes del mundo, pues no tienen un cuidado importante en términos de las personas que están bajo su cuidado, o por lo menos así se podría interpretar, y que obviamente las personas que están hospitalizadas, la frecuencia es mucho más alta. Y lo que sabemos también ahora es de que en la medida que se va envejeciendo y en la medida que hay una frecuencia mayor y mayor profundidad de la anemia, sabemos claramente que la cantidad de células o llamada celularidad de la médula ósea va decayendo. Llegar a un punto